Buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga ricamente. Qué bueno es poder estar otra vez con ustedes aquí para este nuevo estudio de nuestra clase dominical, esperando que hayan aprovechado de la semana pasada. He escuchado de algunos de ustedes algún comentario, gracias por ello y sigamos adelante. Recuerden que este domingo 21 la iglesia está abriendo sus puertas para el servicio especial de adoración. Como ya se ha dicho en el video y en otras maneras, si usted quiere continuar asistiendo a la iglesia al servicio de la manera por Facebook o algunos otros medios, sígalo haciendo. Nadie está en la obligación de ir. Entendemos que cada quien debe tener cuidado de sí mismo. En la iglesia se van a estar tomando todos los cuidados para la mayor protección, pero usted decida con su familia. Si puede asistir personalmente, va a haber los cuidados para sentarnos separadamente, pero si no, síganos viendo por acá, que aquí vamos a seguir transmitiendo igual. La clase dominical no va a empezar todavía en la iglesia, así que no va a haber, vamos a continuar por aquí nosotros, pero el servicio de adoración y la predicación sí va a estar allá. Así que bienvenidos los que están llegando, bienvenidos los que no pueden llegar y van a seguirnos viendo, pero seguiremos con la misma comunión de siempre. Gracias, Jonathan, por este trabajo tuyo una vez más, que me ayudas en todo esto. Gracias por servirnos de esta manera. Damos gracias a Dios porque hasta ahorita Dios ha seguido manejando las cosas bien. No hemos escuchado de situaciones difíciles en ninguna de las familias. Seguimos orando unos por otros y bueno, vamos adelante a ver qué tanto podemos seguir avanzando. Hoy nos toca estudiar un pasaje muy interesante como todo lo que hemos hecho, yo creo. Leamos Romanos 15, 1 al 6. Romanos 15, 1 al 6. Va a ser de provecho, estoy seguro. Ya estamos, por cierto, llegando al final de Romanos. Romanos solo tiene 16 capítulos. Así que espero que ustedes estén aprovechando estos últimos estudios del libro de Romanos. Por supuesto, continuaremos con otro libro después de esto, presenciales o aquí de esta manera, todavía no lo sabemos. Pero vamos a estar leyendo y pidiendo al Señor su dirección en este tiempo. Vamos a orar primero. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos, aún a través de este medio. Gracias por la bendición de poder profundizar en tu palabra. Gracias por contar con tu Espíritu Santo que nos guía toda verdad. Gracias por cada hermano y hermana en su casa o en otras partes donde nos están escuchando. Sigue bendiciendo a cada familia, sigue guardando. Pedimos por el servicio de este domingo 21 en la iglesia, que tú dirijas todo a los ujieres y a los líderes para que podamos caminar de una manera fácil y de una manera sencilla para nuestra propia protección, pero que sea un tiempo hermoso, Señor, de bendición para todos. Gracias por este tiempo. Bendice a cada hermano en su necesidad, en su cuidado y a cada familia, Señor. Guíanos en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a estar leyendo Romanos capítulo 15, 1 al 6 y luego comenzamos nuestro estudio. Romanos capítulo 15, 1 al 6 dice así: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí tenemos Romanos capítulo 15, versos 1 al 6. Y Pablo sigue tratando el tema entre fuertes y débiles, y a unos ya les ha dicho antes, no juzguen en lo que otros hacen, y a otros les ha dicho, no se burlen, no se mofen de los otros, especialmente de los fuertes hacia los débiles.
Pero este nuevo párrafo, él está tratando algo más adelante. Es parte de la misma exhortación que viene trayéndonos en el último capítulo, especialmente el 14, pero quiere todavía tratar unos asuntos muy importantes que van a ser claves para esta enseñanza para la iglesia en Roma. Ejemplo de esto, él quiere colocar que todo esto debe hacerse tomando como ejemplo a Cristo. ¿Y cuál fue ese ejemplo? Cristo colocó el bien de los demás antes que el mío propio. Claramente lo dice. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Y así lo explica en adelante, ¿verdad? Pero pone como ejemplo a Cristo. Es nuestro modelo Cristo. Y esta es una gran cosa que podemos nosotros aprovecharnos. En la vida cristiana no tenemos modelos humanos. Y eso tenemos que recalcarlo. No tenemos por qué mirar a otra persona. No tenemos por qué mirar al pastor Mateo o al hermano John como anciano o al que canta o al que dirige. No, nuestro modelo a seguir es Cristo. Pero a la vez nos anima a todos. Anima a los fuertes y anima a los débiles de diferente manera. Y los anima es a buscar la unidad que les capacite para alabar al Señor. Como dice aquí al final en los versículos 5 y 6, la unidad nos capacita para alabar al Señor y vamos a hablar un momento sobre ese tema. Ya Pablo indicó cuáles son las ideas que él quiere dar, las ideas hacia lo fuerte. Lo dijo en el capítulo 14, el verso 14 y 20, pero ahora va a definir un poco más de ellos. Cuando él dice, debemos, como lo dice ahí precisamente en el versículo 1, los fuertes en la fe debemos. Pablo se identifica, por decirlo así, con el lado de la fuerte y se pone al lado de aquellos que son capaces de ver que su fe le permite las cosas que él habló, comer carne, beber vino, etcétera, y cualquier otra cosa que podían hablar, y inclusive lo de los días de reunión, ¿verdad? Pero dice, los débiles son incapaces de ver o entender esta verdad. Su fe no les permite, no ven una cosa, otros sí lo ven. Pero él le pide a los fuertes que apoyen a los débiles. Ahora, cuando dice que apoyen, ¿verdad? Como dice el capítulo 1, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Dice claramente, apoyar es un poco más que soportar sencillamente. Pero hay un versículo, por cierto, en el libro de Gálatas que nos ayuda un poquito a entender esto. Si ustedes van conmigo a Gálatas capítulo 6, versos 2, nos da otra idea de ese apoyo. Capítulo 6, verso 2 de Gálatas. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Cuando Pablo habla de apoyarnos, está hablando de ese tema. Ayúdense unos a otros a soportar o a llevar sus cargas, cumpliendo así la ley de Cristo. Y es la clave que Pablo quiere hacer. El por qué hacemos esto, el por qué anima a los fuertes a ayudar a los débiles, es porque esa es la fe de Cristo. Ayúdense unos a otros. Los fuertes han de asumir de una manera activa y amorosamente la carga de los débiles, que ellos no son capaces de llevar solos. ¿Cómo? Moderando su conducta para identificarse con los débiles. Por eso en el versículo 2 nos da esa clave. ¿Por qué se hace esto? Para agradar a otra persona, dice, para edificarlo. Para edificarlo, versículo 2, ¿verdad? Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Si estamos en un cuerpo, fuertes y débiles, cada quien debe buscar la edificación del otro y los fuertes tienen una responsabilidad especial de edificar, soportar y apoyar a los débiles. Es muy importante esto, a los débiles. Así, aplicando ese mandamiento del Antiguo Testamento. Ya lo repitió, ya lo leímos. Si ustedes van conmigo al libro de Levíticos, capítulo 19. Levíticos 19, 18, usted va a ver algo que dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La misma ley de Cristo. Lo repitió también allí en Romanos capítulo 13, 8 y 9. Y cuando los fuertes actúan así, miren bien, miren el versículo 3 claramente, cuando los fuertes actúan así, miren el versículo 3, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo,
sino como está escrito, sobre mí han caído los insultos de tus detractores. Cuando los fuertes actúan así, están siguiendo, como leímos en Gálatas, la ley de Cristo. Ni siquiera Cristo. Si Cristo entonces no se agradó a sí mismo, sino que renunció, ¿por qué los creyentes fuertes no pueden ser capaces, así como Cristo, de poner sus antojos, sus deseos, por amor a la otra persona que es débil o al otro hermano que es débil? Pablo ata esto en ese proceso de allá desde el Salmo 69. Déjame leerlo para ustedes. Salmo 69, el versículo 9. Lo leo para ustedes. El celo de tu casa me consume, sobre mí han caído los insultos de tus detractores. Está Cristo hablando, lo mismo que usó allá cuando limpiaba el templo, ¿verdad? Cristo pone en boca de él cómo él soportó cosas porque no eran de él, pero las soportó. Cristo recibió las burlas en sí mismo, aún las burlas que eran dirigidas a Dios mismo, ¿verdad? Pero Pablo llama a los fuertes a sentir y a servir con amor incluso a aquellos que son capaces de criticarlos a ellos mismos. Por eso sigue caminando el versículo 4, dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Muy hermoso ese capítulo, ese versículo número 4, ¿verdad? Hace una pausa en todo lo que está trayendo, en todo ese argumento, y nos recuerda cómo las Escrituras mismas, el Antiguo Testamento hablando de él, nos hace enseñado, dice, está escrito para nuestra enseñanza. Sabemos que ya lo estudiamos un poco en los capítulos anteriores, que ya el Antiguo Testamento ya no es una fuente directa de instrucción moral para nosotros. Lo leímos en el 6, capítulo 6, versículos 14, 15 y otros más, en el 7 también. Pero, dice, aún desempeña ese Antiguo Testamento un papel central. Dice, que nos ayuda a entender esa historia completa de la salvación y las responsabilidades como pueblo del pacto nuevo. Sí es cierto, el Nuevo Testamento tiene una cantidad de leyes que ya Cristo las cumplió y las dejamos atrás. Pero recuerden, los 10 mandamientos son nombrados todos, completamente todos, excepto uno, en el Nuevo, así que no tenemos mucha diferencia de eso, pero dice, la meta principal de todo esto, y lo dice el capítulo 4 que acabamos de leer, lo repito para ustedes, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y Pablo introduce ese tema de la esperanza ahora, y lo nombra de una manera bastante rápida, pero recordemos cuando estudiamos los temas en el capítulo 8 de Romanos, en el verso 20, 24 al 25 más o menos, cómo aprendimos que el sufrimiento tiene siempre un propósito. El sufrimiento, ya Pablo lo enseñó, tiene un propósito y nos está pidiendo que recordemos eso a los fuertes. Les decía, ustedes vivían sin esperanza, recuerden que lo leímos, ¿verdad? Ustedes vivían sin esperanza, pero ahora tienen la esperanza y esa esperanza viene como producto del conocimiento de las Escrituras. Hay otro verso que quiero leer con ustedes que es Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el verso 12. Quiero recordarlo para ustedes. Efesios capítulo 2, verso 12. Dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Le está diciendo a los gentiles, ustedes eran estos, pero recuerden que ahora esto ha cambiado para ustedes, ahora tienen una esperanza, pero ahora son parte del pueblo de Dios por esa gracia y ahora tienen la esperanza. Tienen algo tan valioso que cualquier otra cosa vale la pena mantenerla. Por eso en ese verso 4, además que hace esa cita a la perseverancia, nos da ánimo sobre dos cosas muy importantes. Nos dice la Escritura, todas las Escrituras nos ayudan a perseverar en la esperanza, el conocer lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento,
las maravillas que hizo con su pueblo, todo lo que Él le dio a su pueblo, todo eso le dio a Él la capacidad de decir, ahora tienen esto ustedes. Miren cómo Dios actuó en el pasado y sigue hablando de esto, ¿verdad? Por eso en el versículo 5 dice, deseo y pido, o ruego y pido que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo. Oro, pido a favor de ustedes que esas diferencias o esas distancias que puedan ocurrir por actos o por cualquier razón de estas que ya nombró, que Dios conceda a ustedes una convivencia o una comunidad a la que están en Roma, esa capacidad de pensar del mismo modo, vivan juntos en armonía. Ya les dijo a los débiles en una ocasión y a los fuertes, no cambien al menos que sea una convicción segura. Recuerda que lo leímos en el 14:23. Cualquier cambio que vayan a hacer en sus creencias, no lo hagan porque lo vieron hacer en otros. Háganlo porque ustedes lo entienden y así están convencidos de que Dios se lo ha dicho. Tengan ese propósito, tengan esa unidad. Pablo no está pidiendo que la gente piense igual, no está pidiendo eso. Lo que está pidiendo es que desarrollen una unidad en lo que están creyendo, una unidad de propósito, pero sobre todo, que aunque haya diferencias, que pueda haber unidad. Es una unidad, debe ser, dice, según el ejemplo de Cristo. Y es hermoso que Pablo ponga ese ejemplo, porque ¿qué otro podemos buscar? El ejemplo de Cristo, o sea, una unidad basada en Cristo. Tenemos al Redentor, al Salvador perfecto, al que lo dio todo por nosotros. Él nos moldeó en su carácter y en su ejemplo, nos moldeó cómo vivir. Ahora es nuestro ejemplo, Cristo, ningún otro. No creemos en otros ejemplos, sino solamente Cristo. Ninguno que los que veamos alrededor. Cristo es mi modelo, pero esa unidad, ni siquiera esa unidad, Pablo dice que es la meta final de todo esto. Él está pidiendo que no critiquen, que no se burlen, que se soporten, que se ayuden a llevar las cargas. Y sí, eso va a producir unidad, pero ni siquiera pone la unidad como esa meta final, sino que es una etapa en el camino del propósito firme de la iglesia. Miren el verso 6 ahora, para que ustedes encuentren ese propósito. Voy a leer 5 y 6 otra vez. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Ahora voy al capítulo 6 para ver el propósito. Para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a ese punto que es muy importante. El propósito de la unidad, el propósito de soportarnos, el propósito de amarnos, el propósito de no criticarnos, el propósito de no burlarlos, el propósito de lograr esa unidad. Lo que queremos, claramente dice Pablo, es alabar a Dios, que Dios reciba la alabanza, que Dios reciba la gloria. ¿Para qué? En un solo corazón y una sola voz, dice claramente, glorifiquen a Dios. Por eso lo dice así en el capítulo 6, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que Pablo está colocando aquí. Nuestra capacidad de alabar, glorificar y bendecir a Dios. No en la música, no en el instrumento, no en el cantante. Pablo lo está poniendo en la capacidad de la unidad. Solo cuando los creyentes dejan de pelear entre sí y empiezan a hablar con un solo corazón y con una sola voz, entonces y solo entonces podrán alabar a Dios como Dios exige. Dios no exige o Dios no anhela la alabanza de un pueblo separado entre sí. Dios aborrece eso. Tengamos cuidado todos los que trabajamos quizás de vez en cuando en la alabanza, en nuestra programación de alabanza de la iglesia. Dios ama la alabanza en la unidad de corazón y en la unidad de propósito. Por eso, cuando hablamos de tradiciones, y Pablo ya habló de tradiciones en el pasado, y aquí otra vez Pablo usa otra vez esa misma referencia, allá desde el Salmo 69, y relaciona esto con varias cosas. Los evangelistas
lo asocian muchas veces con los sufrimientos o con los atributos de David. De cualquier manera, ese es Salmo 69. Si usted lo busca conmigo, Salmo 69, lo quiero que lo busquen para que lo vean. Es interesantísimo ese Salmo 69. Es un poquito largo, por supuesto, no lo voy a poner a leer todo hoy, pero quiero que lo vean conmigo y voy a leer una parte. Salmo 69, todo el capítulo de 69 de Salmo. Al principio 1 al 12, David lamenta su sufrimiento. Si ustedes leen ahí, sálvame Dios mío, que las aguas me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo donde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Ahí está David lamentándose de sufrimiento. Igual lo hace del 19 al 21. Pero luego sigue hablando en ese mismo capítulo de 69 de Salmo, donde él empieza a invocar a Dios desde el verso 13. Miren cómo empieza el verso 13. Pero yo, Señor, te imploro, en el tiempo de tu buena voluntad, por tu amor, oh Dios, respóndeme con tu fidelidad, sálvame. Ahí está otra vez pidiendo a la liberación de Dios. En ese mismo sentido, en ese mismo Salmo 69, verso 22, él dice que se conviertan en trampas sus banquetes y su prosperidad se convierte en lazo, que se les nublen los ojos para que no vean y que sus fuerzas flaqueen para siempre. Ahí empieza David a pedir castigo sobre sus enemigos. Pero la clave para mí de todo este capítulo 69, que también cita Pablo, se encuentra del 29 en adelante, donde él concluye su petición, su lamento, su angustia, concluye con un canto de alabanza. Mire cómo empieza el Salmo 69, capítulo 29 en adelante. Y a mí, que estoy pobre y adolorido, que me protege, oh Dios, tu salvación, con cánticos alabaré el nombre de Dios. Con acciones de gracia te exaltaré. Esa ofrenda agrada más al Señor que la de un toro o un novillo con sus cuernos y pezuñas. Los pobres verán esto y se alegrarán. Remítanse ustedes los que buscan a Dios, porque el Señor oye a los necesitados y no desecha al pueblo cautivo. Que lo alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reconstruirá la ciudad de Judá. Allí se establece el pueblo y tomará posesión de la tierra. Que hereden los hijos de sus siervos y habitarán los que aman a Dios. David termina todo esto como ese salmo, sabiendo que ninguna cosa de las que hacemos para el Señor quedan en vano. Tanto los judíos conocían estas cosas, conocían su sufrimiento, pero hacían esto con el propósito de servir unos con otros y servir en lugar de ser servidos. Recuerden que eso lo dijo mucho el Señor. Yo vine para servir, no para ser servido. Y recuerden, Pablo nos está pidiendo que tomemos el ejemplo de Cristo. Y hay muchos recuerdos sobre esto y se puede leer en muchas partes. Si ustedes buscan en Filipenses 2, 1 al 11, se van a acordar de aquel famoso versículo: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se entregó. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Si yo fui capaz de hacerlo por ustedes débiles, a todos nos llamó débiles prácticamente, a todos nos dijo lo mismo, ¿cómo lo van a hacer ustedes capaces? Por eso Pablo recomienda: estén unidos, tengan un mismo sentir, tengan un mismo parecer, agradan los unos a los otros, no se agradan a ustedes mismos, no se agradan a su parecer. Y parece que este tema era casi un catecismo entre ellos, ¿verdad? Cuando cantamos en la iglesia, que cantamos el credo de Nicea: creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en la Virgen María, creo en el nacimiento original, creo en la resurrección de los muertos, creo. Eso es lo que están cantando, creemos todo esto. Pablo dio un lugar muy importante a todas estas cosas y lo recalcó. Quiero que lea conmigo también en Tesalonicenses. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 15, 4. Tesalonicenses 15, 4. No, 15, no, perdón, 5. Capítulo 4.
Dice ustedes, 5:4, ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que este día los sorprenda como un ladrón. Ustedes son hijos de la luz, del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Pablo nos pone a nosotros como ejemplo para estas cosas, para que podamos, como gente del nuevo pacto, podamos perseverar. Y esa perseverancia la encontramos en el conocimiento de la palabra. Todos recuerdan el famoso capítulo 11 de Hebreos, el famoso libro sobre la fe, los héroes de la fe. ¿Y cuál es esto? El ejemplo para todos los creyentes de cómo esa gente soportó las pruebas, por lo tal, por lo cuanto, así como hay una lista larga de hombres y mujeres que perseveraron en el Señor. Perseverar fieles es el incentivo, porque al que persevera hasta el fin será salvo. La perseverancia es la parte de lo que el Señor nos da para mantenernos. Y en el Antiguo Testamento nos proporciona ánimo para eso. Dios es fiel en su promesa. Cuando dice que es mejor dar que recibir, cuando dice que Él no vino para que ser servido, sino para servir. Dios es fiel con su pueblo. Y es bueno ver que Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Ahí está Hebreos 11 como el gran ejemplo. Y no olvida ni pierde su compromiso. Tropezamos muchas veces, sí es cierto. No amamos como debiéramos, sí es cierto. A veces prefiero mi propio derecho al bienestar de mi hermano, sí es cierto. Pero esto es claro. Dios nos pide que lo hagamos. Sin embargo, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y nunca a abandonarnos. Gracias a Dios, Él no es como nosotros. Él permanece fiel a su promesa. Y cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nos debe animar a nuestra esperanza. Sé que a veces hay problemas entre nosotros, pero si perseveramos en la doctrina, si perseveramos en la palabra, así como pasó en el Antiguo Testamento, Dios también lo hará para nosotros. Dios se relaciona con su pueblo en base a lo que nosotros hacemos para Él. Y Pablo busca crear esa unidad, a quitar la desconfianza, a quitar el rechazo. Y nos ayuda Pablo a buscar esa unidad de mente y de espíritu. Hoy debemos buscar y luchar por eso mismo que Pablo lo está diciendo. Pablo no busca unidad solamente en algo que yo creo o me pareciera. Hay cosas que, recuerden que lo estudiamos hace unas lecciones atrás, ¿verdad? La unidad basada en puntos esenciales. Pero a veces los puntos no esenciales o las discusiones no esenciales son las que más nos dividen. Quizás estamos de acuerdo en las grandes cosas, pero a veces las cosas pequeñas, la unidad o división, o la falta de unidad o la división desfigura el cuerpo de Cristo, le quita imagen a la iglesia. Y Pablo nos llama a buscar unidad en las cosas esenciales. Y hay cosas no esenciales que podemos aceptar. A veces discutimos por cosas muy pequeñas, que es sobre la música, que es sobre el color, que es sobre aquello. No debemos hacerlo, porque esto estropea el testimonio, interrumpe la alabanza genuina a Dios. Recuerden esto, la falta de unidad interrumpe la alabanza genuina a Dios. No es bueno, Pablo dice, no es bueno ni legítimo discutir sobre cosas pequeñas, que si me gusta un instrumento, que si me gusta otra, que si me gusta un estilo de música, que si me gusta otro. No son cosas así, no es legítimo discutir sobre eso. A veces discutimos hasta la arquitectura del templo que se quiere hacer. No son cosas esenciales. Yo puedo tener convicciones sobre algo y fuerte, pero si no es esencial, no tengo por qué presentarlo como un problema ante otro hermano. Necesitamos ser sabios y tener sabiduría entre nosotros y tener fundamentos sólidos en la palabra para presentar cualquier cosa que puedo hacerlo, que puedo presentar como mi opinión o como mi punto de vista. Pero lo central, lo que creemos en la palabra, sí es importante. Yo sé que hoy hay iglesias que se han quizás desviado de la enseñanza central de la Biblia. Ahí tenemos nuestras diferencias, pero cualquiera otra de estas cosas no tiene para nosotros importancia. Dice claramente, usar el Espíritu de Cristo o usar el ejemplo de Cristo en nuestras luchas
Y Pablo nos anima a hacer eso, nos anima a defender como importante la unidad de la iglesia. La idea no es que alguien cambie de opinión sobre algo. Puede ser que cambie, puede ser que cambie, puede ser que no cambie. Pero lo importante es conservar la unidad. La clave final dice que todo esto debe ocurrir bajo la cobertura, bajo el apoyo o bajo el soporte del Espíritu Santo. Los desacuerdos podemos discutirlos para fortalecer, nunca para debilitar el cuerpo. Cualquier discusión que tengamos por la diferencia de opiniones debe ser siempre buscado para fortalecer y no para debilitar el cuerpo de Cristo. Tener tenacidad en las defensas, sí, pero también tener paciencia por lo que yo creo. Ser positivos con las otras personas y no ver las cosas sencillamente como yo quiero verlas. Tengamos cuidado con las diferencias, hermano. Y lo que está Pablo pidiendo, por eso en esta lectura que él nos presenta aquí, dice: los fuertes de la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Todos queremos hacer lo que nos agrada, pero dice que debemos buscar al otro. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, no con el fin de aplastarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Claramente dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto, hermanos. Que Cristo Jesús nos ayude con su ejemplo, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquemos al Padre, a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una sola forma de glorificar al Padre, que a Él le agrada, con una sola voz y con un solo espíritu. Hermanos, este es el consejo de Pablo. Nos lo presenta a nosotros en el siglo XXI, donde quizás cada quien tiene un derecho y quiere defenderlo, pero no así el ejemplo de Cristo. Pensemos en estas cosas y edifiquémonos en estas cosas para que nuestra iglesia, dice, pueda tener una alabanza genuina a Dios. No hay tal cosa como una alabanza producto de una diferencia de unos con otros. La alabanza a Dios se basa en la unidad del cuerpo. Oremos. Padre, qué bueno es conocer tu palabra, sabiendo que toda esta palabra nos ayuda a dar esperanza y a ser eficaces. Padre, enséñanos a amar a nuestro hermano, aún con debilidad, aún con fortaleza, pero enséñanos a amarnos unos a otros, para que la alabanza que suba de tu cuerpo, para que la alabanza que suba de la unidad, pueda realmente ser una alabanza que llegue a ti, te glorifique y te honre. Señor, tú no te agradas de una alabanza dividida. Tú no te agradas de corazones discutiendo sobre temas que no son esenciales. Te agradas de una congregación que, unida en propósito, unida en fe, unida en una meta, pueda glorificarte genuinamente, unida por ese amor del Espíritu Santo. Padre, te pedimos estas cosas y que tú nos sigas edificando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo. Espero que haya sido de bendición para muchos y continuamos trabajando. Dios les bendiga.